A empezar a presentar a Abraham Fernández Murcia, que él es educador social y pedagogo, está especializado en prácticas restaurativas con adolescencia en conflicto social, intervención emocional y prevención comunitaria. Él es máster universitario en terapias psicológicas de tercera generación, posgrado europeo en intervención en problemática y atención al menor en situación de conflicto, experto universitario en adicciones sociales y comportamentales, y bueno, pues tiene muchísimos más títulos que sería interminable. Él es educador social del equipo municipal de servicios sociales del Ayuntamiento de Bigastro y director técnico de Idealab Strategy Consulting and Social Research, entidad que diseña acciones novedosas y diagnósticos para la administración pública en materia educativa y social preventiva. Son muchas más cosas que, si estáis interesados, yo os dejaré su currículum completo. Y bueno, pues Abraham, aquí ya de momento hay 61 participantes y subiendo hasta 100, que seguramente se llenará. Y pues todo tuyo, todo lo que nos quieras contar, pues estamos a tu disposición y encantados y agradecidos de tenerte con nosotros. A vosotros y bueno, y a vosotras. Primero, sobre todo, agradecer, ¿no?, a la gente que está participando en este tipo de iniciativa, y bueno, y espero también que con el tema del confinamiento y el estado de emergencia sanitaria ninguno esté afectado a nivel personal y familiar, que eso, digamos, es lo primero, ¿no? Primero la salud y luego ya la práctica profesional. Yo como soy una persona que suelo participar y tengo un defecto que no sé decir que no, y a veces eso provoca un estrés positivo, que a la vez es negativo, ¿no? Porque tienes 30.000 frentes y el tiempo es el que es. Cuando Chusa propuso lo de la participación o propuestas para hacer este tipo de iniciativa, bueno, dije, me da igual hablar de contención verbal, me da igual hablar de inteligencia emocional en procesos de mediación, me da igual. Y al final, como era un espectro muy amplio, pero sí que estoy más especializado en la transversalidad de la intervención con población adolescente en conflicto social, pues un poco opté por hablar de eso, ¿no? De estrategias para trabajar con adolescencia o con conflictos entre iguales. ¿Qué pasa? Que creo que todo el tema de aspectos teóricos, teorías y demás, creo que a lo mejor no es interesante, o sí que siempre es interesante para intentar asentar un poco la práctica profesional, pero creo que cuando la gente vamos a las formaciones, a los diferentes tipos de formaciones, congresos, seminarios y demás, lo que queremos son como píldoras que nos puedan servir en nuestro día a día, ¿no? Entonces, voy a intentar extrapolar en 40 minutos la práctica profesional que he logrado pues, llevo desde el 2006 interviniendo en intervención social, y un poco es un poco la filosofía también del proyecto Hablemos, el cual quedó premiado por el Ministerio el año pasado en 2018, mentira, en 2018-2017, creo que fue el que ganó de premio de convivencia escolar a nivel de la FE, ¿no?, de la Federación de Municipios y del Ministerio de Educación de España. Y básicamente la filosofía de este proyecto, que ahora la voy un poco a desarticular, es juntar varias líneas. Una línea sería la filosofía de la mediación o de los métodos alternos de resolución de conflictos. Otra es aplicar todo el tema de regulación emocional y educación emocional entre pares. Y luego la otra también, sobre todo, es la aplicación de la neuroeducación en el ámbito. Entonces, jugando un poco con esas tres cosas, conformé un programa que lo que buscaba era reducir la conflictividad, sobre todo en los primeros niveles de la ESO, que es donde había conductas disruptivas, donde habían expulsiones masivas, etcétera, en varios centros. Y eso luego lo que hicimos fue extrapolarlo a primaria, lógicamente adaptando las etapas y demás. Pero bueno, yo creo que también tenemos que partir de una cosa, ¿no? Que el conflicto en sí está presente en toda relación. En amistades, en familiares, a nivel profesional, a nivel religioso.
y que, bueno, que todas las personas, ¿no? Tenemos experiencias en nuestra vida cotidiana y como miembros de esa comunidad, pues ya sea el escolar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, el programa se implantaba a nivel escolar, o a nivel familiar, que es un poco la práctica mía diaria, donde yo suelo trabajar, o vecinal, porque también hago mediación comunitaria, o incluso, por ejemplo, vosotros en promediación trabajáis también, creo, en la mediación laboral, ¿no? Entonces, donde son espacios donde suelen surgir esas divergencias. Entonces, mucha gente habla de educar para la paz, de educar en convivencia, pero eso no es erradicar el conflicto. O sea, y a veces se da confusión y creo que también los profesionales de lo social, de lo socioeducativo, de lo psicosocial, creo que tenemos que también ser un poco responsables en el mensaje que lanzamos y cómo lanzamos ese mensaje, ¿no? Porque al final no todo vale, si que realmente queremos que las prácticas sean eficientes o de calidad. El conflicto en sí es imposible erradicarlo. O sea, los conflictos, las violencias se van transformando, nunca desaparecen. Sí que es verdad que el conflicto, de mi punto de vista, ¿no? Lo que yo pienso que el conflicto es como un fenómeno universal, ¿no? Inherente a la persona, siempre va con ella, ¿vale? Esto es como los mocos, siempre vamos de la mano, pero lo bueno del conflicto es que no hace falta verlo como algo negativo, que es lo que decía al principio cuando me presentaba María Jesús, de, bueno, estamos en una situación de mucho estrés, que es el coste, pero también puede ser esa oportunidad, ¿no? Tiene ese efecto negativo, pero también tiene ese efecto positivo. Se pueden conseguir mejoras, se puede progresar. Y cuando yo trabajo con adolescentes, un poco ese es el mensaje. Porque cuando tú vas ya sea en un centro escolar, ya sea en intervención comunitaria, ya viene con un estigma, que son el problema, son los conflictivos, yo soy el sistema que soy aburrido y lo único que hago es engrosar más. Entonces hay que cambiar un poco ese chip, ¿no? El de, gracias a los conflictos, gracias a este conflicto que se ha creado, vamos a intentar progresar, ¿no? Y vamos a intentar conseguir mejoras. A lo mejor no vas a ser yo qué sé, el mejor, en un caso en el ámbito escolar, pues a lo mejor no vas a ser el mejor alumno con mejores notas, pero a lo mejor puedes lograr ser el más creativo. Además, un chaval, por ejemplo, que es súper mentiroso, súper conflictivo en el aula, es un chaval súper creativo. Entonces, si le damos ese protagonismo positivo, se puede transformar esa situación, ¿no? Y un poco eso es educar, ¿no? En convivencia y en la paz, transformar el conflicto en un aspecto positivo. Y es un poco lo que en las últimas décadas ha habido un interés, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Instituto de Promediación es un ejemplo de ello. Hay una línea de un par de décadas que se ha empezado a trabajar en la mediación, en la conflictología, etcétera, y hablar de los intereses por estudiar ese tipo de las interacciones. Y eso es lo que yo hablo con los chavales, o con las chicas y chicos. Los chavales, pues me entendéis, adolescentes, ¿no? Creo que... Y hay una cosa que a veces veo y sí que no me gusta, que a veces en algunas definiciones, no sé si os ha pasado a vosotros y a vosotras, en algunas definiciones de conflicto, de disputa y demás, suelen haber definiciones, ¿no? O se habla dentro de ese conflicto de diferencias entre objetivos, entre opiniones, valores, ¿qué más? Necesidades, lógicamente. Se habla de enfrentamientos, ¿no? Porque a veces, como son dos puntos de vista enfrentados y demás, se habla de incompatibilidades, hasta incluso de frustraciones. Pero yo creo que eso es un error. Yo creo que ahí tenemos que empezar también a cambiar un poco la visión. Y hay una vertiente en psicología que se llama psicología de tercera generación, ¿no? Que lo que hace es que transforma de forma positiva o aplica terapias o estrategias de forma positiva desde la responsabilidad de la persona, ¿no? Para transformar pues, posibles pues, ansiedad o otro tipo de problemáticas. Entonces yo creo que también podemos coger esa estrategia dentro de la intervención en métodos alternos de resolución de conflictos y cambiar un poco ese chip, ¿no? Intentar limpiar esas definiciones porque hacen un flaco favor a la profesión. Al final un conflicto no es ninguna disputa ni una incompatibilidad, no. ¿Vale? Sí que a lo mejor son puntos de vista diferenciados, pero no sé, no. Pero bueno, lo que sí que es negativo
es un poco lo que todos sabéis, ¿no? Que es la violencia. Y a veces en la adolescencia se confunde conflicto con violencia. Entonces sí que la violencia a la hora de afrontar los conflictos es un poco lo que pone la traba esa, educar a la paz o educar a la convivencia. Entonces, yo lo que trabajo sobre todo cuando trabajo con adolescentes, lo que trabajo con ellos directamente es que sean los partícipes de esa gestión alternativa del conflicto, que sean responsables, autorresponsables de la autoeducación para desarrollar pues, las habilidades que a veces tienen y muchas veces no se dan cuenta o desconocen, ¿no? Son esas habilidades necesarias que permiten tratar los conflictos de forma no violenta. Yo a veces, según cómo afrontamos los conflictos, y por ejemplo esta mañana me ha pasado con intervención con una familia, veo esos efectos negativos o ese potencial educativo, porque yo siempre lo traslado al ámbito socioeducativo de la figura del educador social. En los efectos negativos, pues está el deterioro de las relaciones, de ese clima, pues, si es a nivel familiar, si es de la clase, esa pérdida de motivación, porque al final hay un desgaste constantemente. Luego también me suele pasar mucho en servicios sociales y sobre todo en adolescentes esa tendencia a buscar la culpabilidad, ¿no? Los culpables de esas experiencias que ellos pues, tienen desagradables, lo que no les ha gustado. Luego también se distorsiona un poco esa comunicación, porque si no hay motivación, si todo es desagradable, al final hay una pérdida de atención constante. Y lógicamente todo eso lo que provoca también son posturas a la defensiva. Y nadie a la defensiva al final avanza nada. Y hemos dicho que lo que se busca con el conflicto es progresar. Entonces creo que es una pérdida, ¿no? Una pérdida de posibilidad de toma de decisiones de calidad. Como potencial educativo, pues yo le veo mucho recorrido al tema del conflicto, porque se aprende a tomar decisiones, se estimula el pensamiento creativo, que muchas veces programas de mediación no se trabaja eso y es imprescindible y necesario. Otra cuestión que es muy importante dentro de la parte del pensamiento reflexivo, sobre todo es afrontar la propia realidad, porque muchas veces no son conscientes de la realidad, y si no son conscientes de la realidad no pueden transformar nada. Y luego también el ser consciente de la realidad y el reflexionar sobre ella y sobre uno mismo, cómo participa, lo que provoca también es que hay una valoración de uno mismo y de las diferencias del entorno, de las personas, ¿no? Y es un poco, bueno, y más cosas, ¿no? Disfrutamos más del tiempo que podamos tener con el equipo personas, etcétera. Pero yo, aparte de ese potencial educativo, creo que también es interesante el tener presente, varias cosas. Y me reitero en lo de que hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando trabajo en ese proceso de regulación emocional y lo que busco es esa respuesta asertiva ante el conflicto entre las personas que tengo o con las que participo. Y a veces hay una clasificación, creo que es del Defensor del Pueblo, si no me equivoco, o algo así. Hay un informe del Defensor del Pueblo, si no me equivoco, que es de antes de 2005, 2008, no me acuerdo de la fecha. Y viene a decir más o menos que hay como diferentes niveles de agresión, ¿no? Que es la agresión verbal, que todos conocemos, cuando pues, se insulta, cuando se falta el respeto, las vejaciones, el reírse de otro. Ahora, por ejemplo, también el tema dentro de la violencia de género también estaría dentro de la violencia verbal el tema del acoso callejero, ¿no? El hablar más de otro, etcétera. La agresión física, ¿no? También sería un poco la agresión directa, pues cuando te pegan, cuando te agreden. O la agresión indirecta también, que puede ser pues, sustraer algo, robar, romper algún objeto valioso o simbólico, incluso hasta a veces esconder cosas con algún tipo de mal fin, ¿no? Luego, otro que también se suele dar mucho, que se suele repetir dentro de lo que yo veo en el ámbito escolar, es la exclusión social. Se crean grupos para aislar a personas o a grupos de personas, se busca ese rechazo por parte de la comunidad, ¿cómo? Pues ignorándolo perfectamente o creando bulos, etcétera, o simplemente no dejándolo participar buscando algún tipo de estrategia de coerción o chantaje. Y luego también, cada vez más, y es una cosa que tenemos que tener presente, y creo que hay que tener, creo que sería interesante también, por ejemplo, en la provincia de Alicante, que es donde somos
Chusa y yo, creo que sería interesante que nos sentáramos diferentes profesionales de diferentes estamentos, de administración pública y administración privada, para trabajar dos cosas que cada vez, para mí, tienen más auge, que es el tema del acoso sexual o con intención de sexual, ya sea verbal o físico, y el tema de la ciberviolencia, ¿no? Que también va un poco en la línea de que es una extrapolación de lo que pasa en la calle, pero con mayor facilidad o mayor implantación a través de las redes sociales. Entonces, creo que todas estas que he comentado, ¿no? Las agresiones verbales, físicas, directas, indirectas, ciberviolencia, acoso, etcétera, las consecuencias al final, a corto, medio, largo plazo, creo que pueden derivar en diferentes cosas que pues, son bastante desagradables. Pues ese aumento, por ejemplo, en el ámbito escolar, el mayor número de perfiles de... Si tuviera que hacer un perfil tipo de los chavales que puedo tener yo sobre, por ejemplo, en el programa de seguimiento de asentismo o de fracaso escolar, pues está ese aumento de la falta de autoestima y reducción de la confianza, está ese aislamiento que yo decía antes o ese rechazo social. Hablaré también de disminución del rendimiento académico, obviamente, y luego lo que provoca ese rendimiento es ese asentismo escolar que al final pues, se puede incluso crear como asentismo o fracaso social en un futuro, en un adulto futuro. Incluso problemas, pues yo qué sé, psicosomáticos, de estrés, ansiedad, etcétera. E incluso cada vez más, yo sé, me gustaría que luego me comentarais vosotros y vosotras cómo lo veis en vuestros espacios, pero cada vez más se está dando ideación de tentativa suicida en población adolescente, cada vez en edades más tempranas. Es más, por ejemplo, yo soy fundador y pertenezco a la directiva de una asociación que se llama Praxis Vega Baja, y Praxis se dedicaba sobre todo a la intervención, en la orientación y mediación familiar, uno de los programas, y el otro programa era el de prevención en violencia de género en la adolescencia. Y el año pasado la educadora y el psicólogo lo que hicieron fue crear una línea que era empezar a trabajar la sensibilización y concienciación en la población adolescente de la tentativa. Sí es verdad que hay un problema y creo que la mediación ahí tendría mucha cabida también. Y hay un problema, que se considera un tema tabú, porque yo me acuerdo que cuando quisieron empezar a implantar el programa, muchos de los centros no querían que se hablara de ese tema. Pero es que el problema es que si no se habla de un tema o una problemática, no se visibiliza y no existe aparentemente. Y se prolonga o se perpetúa en el tiempo. Y eso sí que es el problema. Entonces, yo creo que en base a todo lo que os he comentado antes de ese tipo de problemas, creo que es interesante identificar, ¿no? Cuáles son los conflictos que tenemos en el entorno, en la escuela, etcétera, con claridad. Creo que deberíamos tener claro todos los profesionales, y muchas veces pecan de ello en el ámbito escolar, incluso en el ámbito profesional, en la administración pública, los técnicos, de no mezclar conflictos con indisciplina, con conductas disruptivas, con chavales con conductas problemáticas. Focalizar sobre todo también la atención, que es un poco lo que decía antes, los hechos más que las personas, que es una cosa súper básica, porque al final los hechos son temporales. Las personas cometemos un daño, cometemos un error en un tiempo concreto, en un lugar concreto. Entonces, creo que por eso hay que focalizar los hechos más que la persona en sí, porque es una forma también de desestimar, de quitar la etiqueta, ¿no? Y luego también expresar siempre los problemas en términos de interés mutuo. A mí me ha pasado, por ejemplo, de colaborar con algún profesional y ver poca motivación, poco interés en la situación que supuestamente entorpecía el buen funcionamiento del centro o a nivel familiar. Entonces, si yo no muestro interés o la otra persona no muestra interés, obviamente las partes que están perjudicadas tampoco van a mostrarlo. ¿Vale? Yo creo que esas son circunstancias, ¿no? Creo que son características, creo que son tips que debemos de tener siempre presentes tanto los conflictos de manera abierta como cerrada. Cuando yo hablo cuando yo trabajo con ellos en el aula, porque hago sobre todo juegos, yo no los tengo en el aula, me los suelo bajar al patio, hacemos dinámicas en movimiento en los pasillos. Tengo también esa facilidad, ¿no? De intentar, pasa que es verdad que creo que la educación es transversal y se puede transformar, y dentro de la inflexibilidad de
del currículum de los centros. Cuando yo voy a trabajar semanalmente el tema de convivencia, pues obviamente lo que intento es planificarme cosas que no sea lo que ellos tienen todos los días. Entonces, cuando trabajo con ellos el análisis de los conflictos entre iguales, porque al final lo que quiero es que ellos cojan esa responsabilidad, yo simplemente hago de facilitador, siempre les suelo repetir unos 8 pasos, ¿no? O que son pasos fundamentales o mi modo, ¿no? Que siempre me ha funcionado. Que es un poco la identificación y qué es ese conflicto, ¿no? Pues hablando del sustantivo, del afecto, de la autoridad, del poder, etcétera. Entonces lo que hacemos, lanzamos en la pizarra eso y hacemos una especie como de generación de alternativa de ideas que va un poco en consonancia con el punto 3 que es la generación alternativa de soluciones. Y lo que utilizo es brainstorming. Lanzo una pregunta o una palabra y en base a eso vamos construyendo como digamos, el hilo de una telaraña. Entonces, luego también, después de esa identificación, lo que me baso sobre todo mucho, hago mucho hincapié en la clarificación de intereses, ¿no? Y qué sentimientos subyacen en esos intereses. Porque al final las partes, yo por ejemplo, yo participo aquí porque puedo tener un interés y ahora mismo me puedo sentir de una forma. Chusa acepta que yo participe porque tiene un interés y si yo lo hago muy bien, se sentirá muy bien y si os aburro, pues dirá, este tío ni con agua, ¿vale? Entonces siempre hay una clarificación de intereses o deberíamos de empezar a ver la clarificación de intereses y de sentimientos. Eso es un problema, porque a los adolescentes les gusta pensar siempre y cuando sea un reto para ellos, pero no les gusta que les obliguen a pensar. Entonces la estrategia que suelo hacer yo con ellos es encargos indirectos. Entonces trabajo que hagan esa autorreflexión a través de los juegos. Y con eso se clarifica qué intereses y sentimientos subyacen sin que ellos se den cuenta y al final reflexionan sobre ello. Eso es lo que provoca esa generación alternativa de posibles soluciones, ¿no? Que es ese brainstorming que yo decía. Porque al final jugando aprenden y jugando transforman y jugando aportan. Y luego, sobre todo también, otro punto que sería un poco el ecuador de la metodología que suelo usar es la evaluación de esas alternativas y que ellos hagan una toma de decisiones conjunta, ¿no? Porque el mutuo acuerdo elimina a veces lo que parece inviable o lo que parece invisible y también lo que provoca es que se integra. Y aquí es donde yo meto muchos juegos de inteligencia emocional, alguna estrategia de coaching, aunque pasa aún así el coaching como tal no me gusta porque puede provocar más daño que solución, pero sí que busco estrategias que pues, al final fomenten la motivación y el trabajo cooperativo. Creo que otra cosa también a tener en cuenta es la creación de esas, ¿cómo lo digo? Son mantenimientos, esa creación, esa forma de cumplir, ¿no? Con la solución que ellos acuerdan o ellos pactan. Y sobre todo lo enfoco en tres ejes o en 3 líneas o en tres preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer y quién lo hace? O sea, ¿cuál es la situación donde partimos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y responsabilizarse cada uno de un encargo. Porque al final el responsabilizarse supone un tiempo que va a contrarreloj y supone que si no lo logro, yo salgo igual de perjudicado que de las otras partes. Y a nadie le gusta, con perdón la palabra, joderse, y sobre todo a los adolescentes. Y el que un adolescente falla a otro, en el grupo de iguales, ya sea violencia física, verbal, etcétera, marca mucho, o sea, marca en el sentido de que ellos no dan segundas oportunidades, les cuesta mucho dar segundas oportunidades, ¿no? Entonces, yo juego también mucho con eso, con el tema de la provocación, lógicamente de forma positiva. Y luego, una vez que queda claro ese compromiso, ¿no? De qué hay que hacer, etcétera, pues cómo lo hace y cuándo lo hace, pues creo que también se debería de decidir de forma conjunta. Y luego ya, pues, termino la metodología cuando intervengo con ellos un poco, pues, en establecer, ¿no? Lo que dice la mediación, ¿no? Establecer acuerdos claros, que cada una de las partes exprese lo que siente, piensa, etcétera, y lo que ha aprendido y demás, y cómo se aplica, reconocer el esfuerzo, un poco, eso ya lo sabéis, los que trabajáis un poco en mediación. Y luego siempre es interesante, que a veces también caemos en el error de que no hay un seguimiento. Y creo que todo lo que se hace, todo lo que se aplica,
toda intervención debiera de tener un seguimiento pues, para evaluar ya no solo el cumplimiento de los acuerdos, sino si ha servido de algo, si se ha transformado algo, si ha mejorado en algo, ¿no? Y por eso, por ese motivo, el aplicar prácticas restaurativas, el aplicar prevención comunitaria, yo creo que son un elemento clave, ¿no? Para reducir y resolver conflictos de cualquier índole. Ya sea en las escuelas, ya sea en barrios, ya sea en núcleos familiares, porque al final, creando un clima positivo, lo que haces es evitar ese conflicto, ¿no? O lo previenes o reduces que se magnifique. Y un error que me he dado cuenta hace 2 años. Un error que se suele dar y no entiendo es, o que se suele cometer, es que cuando se diseña un plan de convivencia, todos los centros tienen, por ejemplo, aquí la Comunidad Valenciana, todos los centros tienen una figura que es el profesor responsable de convivencia e igualdad. Esa figura se supone que es la que tiene conocimiento de una herramienta que hay en todos los centros, que es el plan de convivencia. A veces el plan de convivencia está diseñado como tal que ni el propio equipo directivo sabe ni cómo aplicarlo ni sabe lo que tiene. Y eso es un problema. Pero es que el error que yo me refería, o que se suele cometer, es que cuando se diseña ese plan de convivencia no está consensuado. Y no está consensuado en el ámbito, por ejemplo, escolar, por los 3 estamentos, ¿no? Que son el alumnado o los 4 estamentos, desde mi punto de vista. Que sería el alumnado, el profesorado, equipo directivo, incluso el personal de servicios, ¿no? De administración de servicios, porque al final también le influye, y obviamente las familias. Y eso es un problema. Y os pongo un ejemplo. Hace 2 años, en un centro, yo estaba llevando un programa que es el programa Hablemos, y el equipo directivo aún no estaba familiarizado con Se le pasó al equipo directivo todo el programa de servicios sociales y demás, pero no estaba familiarizado con el programa como tal. A mí me dejaba libertad de actuación, el equipo de orientación sin ningún problema, pero de dirección, cuando había un problema, pues a veces optaban por hacer ellos, seguir un protocolo. El protocolo que ellos seguían a veces era de mediación, pero no era mediación como tal, porque era o negociación o directamente era imposición. Y yo me acuerdo de un acoso de 3 chicas a otra chica, y la llamó al orden la directora, la jefa de estudios, y lo que quería era que firmara un documento donde ya no la dejaban de molestar. Entonces yo le dije que, bueno, que ya que había una posible víctima, que era obvio, que le dejáramos también escuchar a ella, porque también hay que partir del interés superior del menor, ¿no? Entonces, que le dejábamos escuchar lo que ella quería y que también se pudiera reflejar eso en el documento, porque el documento estaba impreso. Entonces, se rompió el documento y al final lo único que quería la chavala, la que habían acosado, era tener una conversación con una de ellas en privado con nosotros y que le pidiera perdón y ya está. Entonces, yo no creo que a veces tengamos o sea, a veces las soluciones son más sencillas de lo que las personas creemos. Y eso también es una de las cosas que tiene que trabajar la mediación, la cultura preventiva, ¿no? Y saber comunicar las bondades de la mediación o las bondades de la intervención alternativa ante los conflictos. Aparte de eso, quien quiera aplicar modelos diferentes o aplicar estrategias diferentes, pues puedo dejar un poco la idea, ¿no? Aparte de la mediación escolar y demás, por los programas específicos como el del GROP, puede coger un poco de referencias de los programas de detención y prevención que recomendaba Tubilla, puede hablar o puede revisar las técnicas de reducción de prejuicios y de tipos de discriminación de Díaz Aguado, ¿no? De la Universidad Complutense, incluso revisar proyectos de innovación como el de Atlántida Educación o Cultura Democrática. O sea, hay un montón de documentos. Es más, quien quiera, sobre todo trabajar el tema de educación para la paz, convivencia, absentismo y demás, la Federación de Municipios todos los años recoge los mejores programas nacionales o pioneros o que se reconocen por la administración de calidad en un documento en formato PDF que se puede autodescargar. Es más, si yo no recuerdo mal, yo creo que hace un par de meses
yo publiqué en mi red social el link para que quiera pudiera acceder al programa Hablemos, que es donde vienen los objetivos, viene explicado más o menos las sesiones, etcétera. ¿Por qué? Porque al final yo creo que cada uno no tiene que copiar un programa, sino lo que tiene que hacer es coger la esencia de lo que quiere que puede funcionar, ver cuál es la realidad donde está interviniendo y adaptar y crear, ¿no? Que es un poco la filosofía de transformar la transformación social. Pero bueno, yo también, aparte de eso, de tener un poco en cuenta ese tipo de programas, creo que también tenéis que tener unas claves, o 4 claves, creo que tienen que ser esenciales, ¿no? Una puede ser, obviamente, el trabajo en la prevención. ¿Por qué la prevención? Si queremos, o por qué estas claves ante el conflicto, porque la prevención ayuda a evitar el inicio de los conflictos. Yo, por ejemplo, cuando doy conferencias en Latinoamérica, una de las cosas que ahí tienen muy asentada, y si hay compañeros de Latinoamérica y me equivoco, que me corrijan, pero por ejemplo en México me ha pasado, en Costa Rica me ha pasado, que son muy de sistema punitivo. Entonces, cuando se habla de mediación extrajudicial, lo ven como si fuera una cosa, y al final es intervención en medio abierto, que tampoco es tan complicado. Y eso a veces lo que hace es que alivia o evita ese inicio de conflictos. Pero no hago de intervención, no hablo de sensibilización e información. Prevención es un programa continuado en el tiempo que busque un objetivo concreto y sea medible. Porque hay gente que dice, vamos a hacer prevención y hacen 2 charlas. Eso no es prevención. Prevención es una cosa que tenga continuidad, que se prolongue, que sea permanente. Luego, ¿por qué la prevención? Porque si se actúa de manera individual, con quien presenta problemas, con quien tiene dificultades, se practica con esa persona ese refuerzo positivo que hablaba antes, se educa en valores, se favorece pues, esas habilidades, ¿no? de afrontamiento, de reflexión, esas habilidades emocionales y sobre todo de competencia, porque muchas veces también tienen falta de habilidades de competencia social. A través de eso y aplicando eso a actividades grupales, donde se integran estas personas, o sea, donde se trabaje esas 2 líneas, ¿no? A nivel individual y a nivel de refuerzo y a nivel de grupal, aplicando lo que se ha trabajado a nivel individual, pues obviamente es muy raro que los conflictos se magnifiquen. Es más, yo sí que he visto reducido en un año casi un 30 y pico % de los conflictos. Y los conflictos eran graves, ¿eh? Por ejemplo, otra clave que creo que vale para cualquier programa es la de siempre buscar mejorar el diálogo y la convivencia. Y si se mejora el diálogo, se mejora la convivencia. Eso es indivisible, ¿no? Y cuando digo diálogo me refiero tanto a comunicación verbal como con comunicación no verbal. Es más, yo para captar siempre la atención o para camelármelos con el tema de la comunicación no verbal y verbal para trabajar luego la reflexión y demás, lo que hago es el juego este de PNL, ¿no? De los ojos, de se te vuelve a un sitio, estás pensando, algo recordado, no sé qué, y como le flipa, pues se piensan que estás sacando las mentiras a la gente y demás, luego le puedes trabajar con ellos la importancia de esa comunicación verbal como la no verbal. Porque al final, ese tipo de comunicación, qué se dice, cómo se dice, la forma que nosotros creemos que lo decimos pero no lo transmitimos, es lo que marca las relaciones. Las relaciones en la familia, las relaciones en el aula, las relaciones en el trabajo, las relaciones académicas, entre profesionales, en cualquier tipo. Y creo que cuando el conflicto ya se ha desarrollado, la comunicación también tiene un papel imprescindible, porque puede ser esa llave, ¿no? Puede ser esa apertura para afrontarlo con calma. Y yo, por ejemplo, con ellos trabajo la, la contención verbal. Es más, y se me ocurrió trabajar la contención verbal por una cosa, porque cuando estuve haciendo formación para técnicos de centros de protección de menores, luego pensé, ¿por qué no puedo trabajar esto con chavales? Claro. Sí, muchas veces los conflictos que al final se prolongan en el tiempo y provocan violencia es por males entendidos o por no saber responder de forma agresiva. Pues a lo mejor se puede trabajar esa contención verbal, ¿no? Otra cosa que creo que también es aplicable a cualquier programa que podáis desarrollar o que se pueda trabajar es el tema de analizar, ¿no? La naturaleza, la gravedad y sobre todo cómo persiste, ¿no? Cómo persiste el conflicto. ¿Por qué estas 3 cosas? Porque pueden darse
diversos conflictos, ¿no? Pueden darse conflictos académicos, curriculares, sociales, culturales, en relaciones. Ahora con el confinamiento, muchos conflictos de estos de relaciones matrimoniales y extramatrimoniales. Y en distintos grados de intensidad. Pero sí que es verdad que es importante que se identifique el origen de ese conflicto, se identifica el problema concreto, si quien está implicado y cuáles son esas necesidades e intereses de las partes se sabe, es mucho más sencillo ahondar en las posibles soluciones. Y muchas veces vivimos en una sociedad que quiere una píldora que todo lo cura. Y todo lo cura, no cura nada si no reflexiono sobre cuál es la problemática. Y como también vivimos una sociedad en constante movimiento, tenemos un defecto que nos cuesta mucho pensar o pararnos a pensar, ¿vale? Porque creemos que es un tiempo perdido, pero a veces en vez de un tiempo perdido es un tiempo aprovechado. Y obviamente buscar soluciones concretas, constructivas y yo siempre digo a ellos que si busquen una solución que sea duradera, porque de poner parches no sirve de nada. Y a veces los problemas lo que buscan son eso, cosas concretas, cosas que duren en el tiempo, cosas que sean tangibles, cosas que sean contextualizadas, porque a veces se habla, cuando se trabaja la mediación o cuando se habla de resolución de conflictos, aplicamos pues esas teorías, esas medidas que creemos que han seguido en otros sitios, pero a lo mejor en diferentes territorios que a lo mejor pueden separar 5 o 10 kilómetros, la realidad es muy diferente y las soluciones obviamente son muy diferentes. Entonces, el programa en sí no se debe de aplicar. Lo bueno es que estos 4 ejes que yo comento, pues sí que se pueden más o menos conjugar, adaptar, etcétera. ¿Y por qué buscar esas soluciones? Porque en vez de enfocar ese conflicto desde las posturas de la postura de cada uno, de quién lo protagoniza, o en vez de analizar los intereses o las necesidades, se puede trabajar esa reflexión sobre la situación y armonizar las posiciones de cada persona, ¿no? Sobre todo eso lo veo mucho en la mediación familiar o en las intervenciones socioeducativas de violencia filoparental. Y creo que con eso, si se debe profundizar en esas causas o se profundizan en esas causas en el conflicto y en solucionarlo de manera no superficial, ¿no? No temporal, lo que a veces hace que no se limite. Porque al final, si no, se limita la razón, se limita lo que las partes comentan, lo que las partes aportan, y no encuentra ninguna clave o no encuentra nada para poder atajar el problema o resolverlo a largo plazo. Y al final, por eso decía antes que a veces el tema del coaching, de mi punto de vista, ¿vale? El tema del coaching está muy bien para motivar a gente a corto plazo, pero a largo plazo provoca este tipo de problemas, que no encuentra soluciones concretas, que no encuentra soluciones duraderas, aunque pueden ser psicoconstructivas. Pero bueno. A modo de conclusión, yo diría básicamente que independientemente del método o programa que apliquéis, independientemente del método, estrategia o programa que creáis necesario con quien intervengáis, creo que sí que podemos concluir un poco esta tarde que las claves de la intervención a nivel infanto-juvenil, a nivel familiar, a nivel comunitario, son sobre todo la actuación temprana, ¿no? La actuación temprana, o a mí lo que me funciona es la actuación temprana, el aprendizaje cooperativo, la educación y el respeto a la diversidad, que cuesta muchísimo, muchísimo. Pues tenemos una adolescencia bastante intolerante, aunque parezca que no. El desarrollo del pensamiento alternativo, reflexivo, creativo, yo juntaría esas 3 palabras, y sobre todo educar en competencias emocionales. Y no es el hablar de hay que ser asertivo, hay que ser empático, etcétera, no. Primero que sepan qué es una emoción, para qué sirve una emoción. Que sepan el proceso que supone una emoción en tan solo un segundo, a lo mejor una emoción son 12 pasos en un segundo. Que sepan desgranar eso. Y si saben desgranar eso, es como que van bajando un sótano, ¿no? Van bajando como escaleras, porque a veces ellos se piensan que el problema es que me encuentro mal porque esta me ha dicho tal. No, perdona, es que te encuentras mal y a lo mejor no es que te ha hecho esta tal, es que te ha hecho esta tal, que te ha hecho recordar no sé qué, que cuando viviste esa experiencia no sé cuánto, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente facilitarles esos procesos para que ellos puedan tener esa autorreflexión. Y al final lo que está trabajando son esas competencias emocionales que tanto en mediación a veces hacen falta. Y luego, siguiendo un poco la fórmula esta de confianza límites, ¿no?
Yo creo que sería un poco el saco que sería interesante de aplicar en toda intervención con adolescentes en conflicto, porque es una forma de ganártelos a ellos, es una forma de que confíen, porque a veces simplemente, yo no sé si os ha pasado alguna vez, y esto lo pongo muchas veces como ejemplo en conferencias, eh, los adultos somos súper hipócritas, tanto personalmente como profesionalmente. A mí me pasa una vez que me fui con una sobrina mía, que era pequeñita, y le dije, y lo digo por esto, por lo del tema de ganarse a los adolescentes, y le dije, bueno, que si se venían conmigo en el coche, se habían orinado, habían ido al aseo, etcétera, que en la autovía yo no paraba, aunque hubiera una urgencia. Y sí, 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 vale, iniciamos el camino y a mitad de camino, ¿a quién le entran ganas de ir al aseo? Pues obviamente al adulto. ¿Qué hace el adulto? Parar el coche, bajar, ir al aseo, cuando sube, ya desacreditado total. Porque la primera cosa que me dijo mi sobrina a los 10 segundos fue, después de arrancar, tío, no habías dicho no se podía ir, parar, ¿vale? Porque un adolescente pasa igual. Entonces yo creo que trabajando esa atención temprana, trabajando esas competencias emocionales, trabajando esa confianza, esa aplicación de límites, al final lo que tú eres una persona coherente como profesional e íntegro como persona. Entonces al final es lo que a ellos les escala, ¿vale? Porque si no al final son imposiciones y a las imposiciones al final ellos también huyen. ¿Y qué razones encuentro yo para promover la mediación, las prácticas restaurativas, las medidas alternativas a la solución de conflictos? Pues básicamente, o qué bondades, ¿no? Pues, ¿qué bondades consigo con esto? Pues mira, se puede aplicar de forma activa y cotidiana y encima hace que formemos a los adolescentes. La resolución y mediación de conflictos ayudan a desarrollar esas habilidades que yo decía de la vida cotidiana, ¿no? Las emocionales, las competencias sociales, etcétera. También reduce cualquier acto violento en contextos de donde actuemos, en el ámbito escolar, etcétera, en el ámbito familiar, porque al final hay mayor entendimiento, hay mayor comunicación, o una comunicación más eficiente, o se mejoran las relaciones, ¿no? El proceso de resolución de conflictos también mejora ese clima. Al mejorar las relaciones, mejora el clima a nivel familiar, a nivel de fraterno-filial, a nivel de materno-filial, intergeneracional, ¿vale? Y luego, sobre todo, también las estrategias que se aplican dentro de la resolución de conflictos, o quienes trabajamos en la resolución de conflictos, ya sean leves, crónicos, de la magnitud que sean, se tienen en cuenta también otros puntos de vista que muchas veces no se tienen. Y resolver diferencias con otros puntos de vista favorece esa sensación de ya no integración grupal, sino de pertenencia al grupo, ¿no? Y bueno, aparte también pues son espacios, ¿no? Donde a nivel escolar, por ejemplo, son espacios más eficaces para que la expulsión, porque al final la expulsión no se consigue nada. Se calman las aguas unos días, pero al final vuelve otra vez la problemática. Entonces, a lo mejor más que la expulsión, habría que buscar formas de, en el ámbito escolar, la transformación. Y en el ámbito familiar pasa mucho, pasa igual que con la expulsión. En el ámbito familiar, cuando vienen una familia a servicios sociales, no puedo con mi hijo porque es violento no sé cuánto, mándalo a un centro. Bueno, antes de mandarlo a un centro, antes de la institucionalización, vamos a trabajar en el contexto. Porque el problema se está dando aquí, no en el centro, ¿vale? Y luego el aumento, ¿no? El aumento de medidas de este tipo lo que hace también es que resuelve los conflictos de forma autogestionada, ¿no? Ellos mismos, el alumnado, los adolescentes, el grupo en sí, resuelve los conflictos por ellos mismos. Y al final lo que hacemos nosotros simplemente es que nos quitamos responsabilidad y creamos un sistema menos asistencialista y menos paternalista. Porque al final lo que hay que buscar es la intervención mínima, ¿no? Y reducir al máximo la punitividad, ¿no? Un poco un poco sería lo que hablaría la política criminal, ¿no? O la visión de la línea de política criminal. Entonces yo creo que la conclusión, la mediación es interesante como recurso, obvio. ¿Hace falta avanzar en mediación? Obvio. ¿Es necesario crear una línea de innovación en mediación? Obvio, pero creo que hay una cosa que es un mantra que debemos de todos los profesionales integrar, que prevenir es antes que mediar.
Yo con esto finalizo la intervención de esta tarde. Estoy a disposición de cualquier persona que quiera consultarme cualquier cosa ahora o si a alguien le da vergüenza o no tiene tiempo o lo ve después en otro tipo de plataforma que se puede contactar conmigo para cualquier resolver alguna duda, etcétera. No tengo ningún inconveniente y vamos, doy toda potestad a Chusa para que facilite mis datos, bueno, que la gente se pueda poner en contacto conmigo. Y vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, de agradecer a la gente el interés, ¿no? El interés en participar en este tipo de iniciativas, porque al final el reciclaje profesional es imprescindible. Yo se lo digo al alumnado que tengo en prácticas en servicios sociales. Además, les obligo a que tienen que hacer 3 cursos, o sea, ya les busco yo los cursos gratuitos, pero 3 cursos que tengan reconocimiento de la administración y que suponga una actualización en competencias de lo que ellos creen que pueden hacer. Porque siempre se puede hacer más de lo que se sabe, siempre se puede hacer más de lo que se ha hecho y siempre se puede hacer más de lo que se observa. Y bueno, vuelvo a repetir el mantra, ¿no? Prevenir es antes que mediar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Abraham. A ti me ha parecido súper interesante y de verdad que haces una labor pues muy necesaria con nuestros jóvenes y con nuestros adolescentes. Además, es que se ve que lo vives, se ve que es absolutamente vocacional. Yo te sigo en las redes sociales desde hace mucho tiempo, he ido a los congresos que has organizado de menores y la verdad es que pues da gusto oírte y ha sido para mí un grandísimo aprendizaje. Yo estoy muy de acuerdo contigo en lo de la prevención, siempre lo digo, que la mediación no hay que esperar a que el conflicto estalle, basta con que esté latente, incluso que no haya conflicto, para poder hacer esa labor preventiva, ¿no? Fundamental. Y bueno, pues coincido contigo en muchísimas cosas. Desde aquí también, por favor, abrir ya los micrófonos y aprovechad esta ocasión, que es un lujo muy grande tener aquí a Abraham para preguntarle todo lo que queráis, o para dar vuestra opinión. Si Eh, quieres, María Jesús, no está bien lo que voy a hacer, ¿vale? Pero soy de tirar piedras contra mi propio tejado. La Universidad Politécnica de Valencia, creo que fue hace 2 años, sacamos un libro que era Juventud en conflicto social, perspectivas interdisciplinares, no sé qué. Lo digo porque si ponéis y ahora vais a entender por qué tiro piedras contra mi propio tejado. El libro está coordinado por Vicente Cabedo, que es el director de la cátedra de infancia y adolescencia, y participan diferentes profesionales. Participa Carlos Villagrasa, que muchos lo conoceréis, sí. participa Isa Rebellar, y participa gente de la Universidad de Castellón, participan, bueno, a nivel nacional e internacional. Lo digo porque tú en conflicto social, UPV, que es la Universidad Politécnica de Valencia, tiene que saber el link para poder descargarlo en PDF, gratis. Sí. Entonces, Ah, quien quiera que se lo descargue gratis y nos damos viento a nosotros, que somos los autores. pero a ver, es que ha habido un momentín que se te ha ido la voz. Dime, Has dicho, lo estoy poniendo aquí, que es Juventud en Conflicto Social, si ponen la gente en Google Juventud en Conflicto Social, y perspectiva. UPV, Universidad Politécnica de Valencia, UPV, que es la editorial de la universidad, Sí. el libro, obviamente, la universidad lo vende, no sé cuánto lo venderá, si son 8 o 10 euros, pero está en la página de la universidad la opción de descargar en PDF. Vale, Por eso digo que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero bueno, a mí no vale. me importa. El conocimiento es para compartirlo. Si no, al final esto es como la ropa interior. Si te la compras y no la luces, es absurdo. Se Pues, estropea. pues vale, ahora lo estoy poniendo aquí para que no se me olvide, pero luego si puedo encuentro y busco y encuentro el link, se lo pondré. Pues mil gracias, porque se trata un poco de eso. Yo también soy partidaria de compartir absolutamente todo, porque para eso está, ¿no? Y para que aprendamos constantemente de todos. Yo también te quiero comentar que desde el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante, bueno, este Sí, colegio está haciendo una labor tremenda en la difusión de la mediación y no sé si conoces
a Josefina Rodríguez. Bueno, pues ella es mediadora, ella era profesora en Agustinos, y bueno, pues hacemos muchísimos proyectos con colegios, pero incluso también fuera de los colegios, de mediación entre pares, absolutamente también gratuitos, y también ella es muy vocacional. Y bueno, pues a mí me gustaría algún día mantener contigo una reunión, porque podríamos seguramente que difundir todo lo que hace el colegio y también lo que haces tú, y bueno, pues ponerlo en común y a ver si llega a más sitios y a más pues eso, instituciones, ¿no? Para impulsar un poco esta prevención de la que hablas. Sí, además, mira, a Josefina no sé si la conozco. En el colegio de trabajo social me invitaron hace un par de años unas jornadas que hacían de mediación. Pasa que creo que lo organizaba Erika Carayol, creo que era. Y, y te lo comentaba porque el año pasado, en concordancia con el Congreso Internacional de Juventud y Adolescencia en Conflicto Social, que intento promover cada 2 años, organizamos diferentes actividades pre-congreso. Y una fue en Alicante justo con la plataforma de mediadores de Alicante, la plataforma de... Había una asociación antes que era Asociación Alicantina de Mediadores o algo así, Sí. que al final se convirtió en una especie como de plataforma, que yo cuando tuve la reunión con ellos digo, no entiendo la diferencia entre la asociación y la plataforma, porque al final la asociación, si busca la profesionalización, es un instrumento válido, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fueron una especie como de diferentes acciones. Una era un seminario en la Universidad CEU Cardenal Herrera sobre interés superior del menor y tema del ámbito de, ¿cómo se llama la estrategia esta que ten, el coordinador parental, ¿no? Uh-huh. Otra era un foro iberoamericano de perspectivas de intervención en ámbito público con perspectiva de género. Y otra que hicimos en Alicante, que un poco lo que te comentaba, era de trabajar desde el ámbito de la mediación, la cohesión social y vecinal, ¿no? Porque al final, y se hizo en Alicante, porque en Alicante hay un espacio que se llama... es el punto de encuentro de la UOC, pero es que no sé cómo se llama, no sé qué es Lab también, es todo aquí, todo laboratorio al final. Meeting Lab o Point Map, no sé, era algo así. Entonces, ahí reunimos a 100 y pico personas que eran integradores sociales, trabajadores sociales, etcétera, porque al final se habla mucho de mediación, es un poco como en criminología, ¿no? Cuando doy conferencias de criminología lo digo. Se habla mucho de esta línea, se habla mucho de teoría, se habla mucho de las bondades, pero no hay no se aterriza tanto en la práctica. Y creo que hay que empezar a aterrizar en la práctica. Creo que hay que empezar también la gente que trabaja en mediación, la gente que trabaja en el ámbito de la restauración de los daños, de la resolución de conflictos, creo que debe de despojarse un poco de los espacios, foros y demás, y empezar a transmitir de una horizontalidad. Y lo digo porque no sé si os habéis dado cuenta o os ha pasado de que un tiempo para acá, yo por ejemplo, yo puse en el 2016 en un foro en Burgos sobre prácticas restaurativas, que yo no sabía lo que eran prácticas restaurativas, yo lo que era transformar la situación. Y entonces me di cuenta que hay una cosa que se llama justicia restaurativa y eso se extrapolaba en el ámbito educativo. Y bueno, pues mira, es lo que estoy haciendo yo. Pero estoy dando cuenta, un tiempo para acá, que todo el mundo habla de prácticas restaurativas, de justicia restaurativa, de mediación, y a veces con que confluyen los términos o confunden cosas. Y creo que con el coordinador de parentalidad también hay cosas que se desvirtúan, con la justicia terapéutica y justicia restaurativa hay cosas que se desvirtúan. Y creo que se debería de saber de qué se habla, se debería de aplicar lo que se habla, porque a veces hablamos de una cosa y luego hacemos otra cosa. Decimos que hacemos mediación o prevención y hacemos charlas o perder el tiempo. Decimos que hacemos justicia restaurativa y a lo mejor es mediación. Entonces sí que es verdad que creo que hace falta también eso, ¿no? Que es lo que decía antes, empezar a saber comunicar qué es mediación, porque llevamos de mediación, esto es como la violencia de género, llevamos desde 2004 hablando de violencia de género y siguen habiendo casos y hemos avanzado un poco desde mi punto de vista. Entonces yo creo que la mediación hubo un boom, ¿no? Con el tema este de la formación del ministerio, del registro y demás. Todo Dios hacía formación, formación de esta teleformación de 4 sábados vas, te formas, pero esto es como si yo hago un curso de 100 horas de educación social o haces un curso tú
de trabajo social de 100 horas. Pues obviamente no estás preparada, ¿vale? Entonces creo que hay que ser coherente uno mismo, hay que ser responsable uno mismo y luego creo que también debemos de empezar a crear lo que he dicho antes, ¿no? Foros de, ya no solo de encuentro, sino de apertura a la sociedad. Porque también me ha pasado mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica, en un congreso que participé, que era del sistema penal juvenil y alternativas al conflicto, algo así, todos los ponentes de México, de Argentina y demás, hablaban de socioeducativa, la intervención socioeducativa. Claro, cuando fui yo, pues como soy así, pues me metí en un fregado y yo dije que cómo pueden hablar de intervención socioeducativa si no había ningún agente educativo en el sistema penal juvenil. Porque todo lo que había eran trabajadores sociales, psicólogos y médicos, bueno, y juristas. Entonces, claro, si no hay ningún educador, ¿cómo puede trabajar? Es como si un criminólogo habla de que hace tratamiento clínico, ¿no? Tratamiento clínico lo hace un psicólogo. Tú harás acción criminológica o acción preventiva criminológica. Entonces, cada uno tiene que saber sus funciones y competencias y la unión o sinergia de esas funciones es lo que hace que la mediación, la justicia restaurativa, los procesos alternativos, los trabajos a la comunidad, cualquier tipo de recurso que se pueda aplicar tenga sentido, desde mi punto de vista, que posiblemente me equivoque porque al final cada uno tiene una visión diferente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y también añadiría que muchas veces lo que está pasando es pues que queremos hacer de todo, nos gusta todo y queremos ser expertos en todo. Y bueno, pues eso también lleva a la confusión porque al final no eres experto en nada. Sí. Para ser experto tienes que dedicarle mucho tiempo, mucho estudio, mucha práctica y no se puede ser experto en todo y enseñar de todo, ¿no? Y yo creo que también es eso un poco lo que yo veo que está pasando, que ves personas que, bueno, eh, hacen mediación o coordinación o justicia restaurativa, un poco de todo y dices, bueno, ojo, qué maravilla, ¿no? Qué capacidad de ser experto. Eso también creo que deberíamos mirarlo un poco y buscar profundizar un poco más, ¿no? En lo que es de verdad ser un experto, ¿no? Se puede saber de muchas cosas, pero siempre y cuando haya un foco de unión. Por ejemplo, yo cuando trabajo de la transversalidad de la intervención juvenil. Porque claro, a lo mejor tú me preguntas de delitos viales enfocados al tema juvenil y lo sé, o tema de conductas adictivas en tema juvenil y lo puedo saber, pero siempre desde el punto juvenil. ¿Qué pasa? Que hay gente, a mí me hace gracia, o incluso, por ejemplo, ahora otra cosa que veo mucho y siempre he denunciado es la titulitis, ¿no? Vivimos en una sociedad de que cada 2 por 3 hay formaciones, cada vez más másteres de 90 euros. Pero vamos a ver, ¿cómo un máster puede ser 90 euros si una universidad te lo da en 10.000 o 5.000? Entonces, ahí se nota que hay una calidad baja, ¿no? Es más, a mí, por ejemplo, para estar en un puesto determinado, que es para intentar optar a la dirección de la UPCK, que la UPCK es la Unidad Preventiva Comunitaria de Conductas Adictivas, el ayuntamiento donde estoy nunca le había pedido. Entonces, el año pasado se me ocurrió empezar a tramitar pues, el reglamento de régimen interno que hay que hacer, el tema de una planificación de acción comunitaria, etcétera, y el plan municipal de drogas, ¿no? Entonces, para poder optar, la persona que ostenta el cargo de dirección de ese tipo de recurso, pues es un recurso que puedo trabajar la mediación comunitaria como prevención de este tipo de problemáticas, porque al final las adicciones crean también problemáticas entre iguales a nivel familiar, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que te exigen es que la persona tiene que tener formación específica en conductas adictivas. Por eso el experto que hice en su día de adicciones a nivel social y comportamentales. Pero sinceramente, yo cuando hice la formación, yo vi muchas carencias en la formación. De mi práctica profesional, yo tengo experiencia porque yo empecé colaborando en Proyecto Hombre en Salamanca, luego he implantado proyectos en el ISEP de la Consejería, pues el Ludens, el PRETEC, etcétera, y yo he visto muchas carencias. Pero sí es verdad que si no tienes el título, no puedes ir. O como los planes de igualdad, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajando en innovación a nivel municipal, asesoramos en cómo mejorar y te exigen planes de igualdad. El plan de igualdad lo tienen que ejecutar los técnicos de promoción de igualdad, que son los DFP. Pero es que la mayoría de técnicos de FP de igualdad que salen no trabajan, no se les forma en planes de igualdad municipales. O sea, se les forma en planes de igualdad en la empresa. Entonces, cuando llegan aquí, si se contrata a una chavala para hacer un plan de igualdad, pues va más perdida que la leche. Entonces, claro, a veces esas titulitis que te exigen para poder desarrollar, en vez de ver las competencias o la capacidad de la persona, es una traba que es lo que provoca al final que hay proyectos o muchas propuestas.
Sí, y eso es otro problema. Pero así bueno. es. Mira, aquí veo que ya han puesto el link a la universidad para descargar el PDF. Pilar, muchas gracias. Gracias, Marisol, por el halago. No sé quién es Marisol, pero gracias. No sé, pero vamos, que aquí te quieren mucho, porque mira, aquí hay otra otra chica que ha puesto. Hola, Marisol soy yo. Me Ah. identifico. Encantado. Conocerte, un descubrimiento. Me quito. No, no te quites, ¿por qué? Cuéntanos qué te ha parecido. No, ha sido un descubrimiento porque sobre todo la forma de hablar, cómo te comunicas y cómo nos has dejado todo tan clarísimo que es que además te apetece empezar ya con la mediación en centros escolares de cabeza. Es que el problema, yo creo, Marisol, que cuando la gente interviene, sobre todo cuando intervenimos, bueno, lógicamente los adultos, intervenimos, o a veces erráticamente y sin darnos cuenta, intervenimos desde una postura vertical. ¿No? Yo vengo aquí a enseñar cómo cambiar la situación, etcétera. Yo no tengo que ser una esponja. Y no tenemos que olvidar que siempre hemos sido jóvenes y los fallos que ellos han cometido, los hemos cometido nosotros desde otro punto de vista. Entonces, mira, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Y esto es poco ortodoxo, ¿no? Una vez, yo me acuerdo en servicios sociales, esto no tiene nada que ver con mediación, esto es intervención directa. Yo me acuerdo de un chaval que tenía medidas judiciales en régimen abierto y tenía que hablar la psicóloga con él, pero la psicóloga, la chica, dentro de su intencionalidad cognitivo-conductual, pues no conectaba, ¿no? Y yo, como soy bastante disruptivo, porque entiendo que los adolescentes, ellos lo ven como un juego. Y a veces lo que hay que ver, los profesionales tenemos que ver la intervención como un juego, como un reto, ¿no? Entonces, me llega a mí el chaval, porque lo citan, y claro, yo me pongo ahí a hablar con él, y en un momento, como no quería hablar, se me ocurre decir, que lógicamente esto es poco ortodoxo en un ámbito municipal, pero bueno, funciona. Y si funciona, pues yo le digo que si me quieren abrir expedientes, que me abran expedientes. Yo le dije, mira, si me quieres mandar a tomar por culo, me mandas. Pues perdón de la palabra. Pero si me convences de que me vaya a tomar por culo, no vuelves más. Te lo juro, no vuelves más. Aunque te cite la psicóloga, ya hago yo para que no vuelvas. Claro, el primer chaval de repente me dice, tú no me puedes hablar así. Sé lo que hablara, ¿no? Y luego lo que me dijo fue, bueno, espérate un momento. Entonces ya conseguí que en un segundo conseguí primero que me hablara y luego que empezara a reflexionar cómo mandarme a tomar por culo. Lógicamente no me mandó a tomar por culo porque yo soy una de las personas súper cabezotas que me gusta. Esto es como si fuera el típico duelo ese del oeste, ¿no? O sea, tú tienes al tío delante, él te dispara, tú te disparas. Tienes que devolver, trate que devolver, ¿no? Y yo con ellos juego mucho a eso, se la devuelvo muy rápido. Por eso siempre intento trabajar con ellos la reflexión creativa, porque a mí también me sirve de feedback, ¿no? Si yo trabajo la reflexión creativa es como los raperos. Cuantas más rimas van rapeando, van rimando, al final agilizan más la oratoria, la capacidad creativa mental, etcétera. Pero a mí también me sirve para ir reforzando e ir captando también las ideas que ellos tienen para poder responderle, ¿no? Y además a ellos les jode mucho, porque cuando lo dejas en evidencia en una clase, al siguiente día te quieren fastidiar y entonces lo enganchas enseguida, ¿no? Por eso digo que a veces la provocación es muy interesante. Y a veces los métodos son poco ortodoxos, pero si tú utilizas eso para captar la atención y luego trabajas con ellos, pues juegos emocionales, trabajo cooperativo, todo el tema de... Es como los escape room. Es que los escape room es trabajo cooperativo. Pues esto es igual en el aula, pero con problemática de conflictos. Entonces, lo que hay que hacer es ver las capacidades que cada uno tiene y ponerlas en juego de forma comunitaria o de forma conjunta. Entonces, yo lo que suelo hacer con ellos es eso, es trabajar en el aula, dinámicas. Hay una, por ejemplo, que la suelo repetir mucho cada año, ¿no? Con los diferentes grupos, porque como van cambiando los grupos, con el que ya lo he hecho ya no lo puedo hacer, que es la de... La voy a buscar. La bomba nuclear, no sé si la conocéis. No. No, pues la bomba nuclear es que alguien decida quién muere. ¿Vale? Entonces luego se trabaja por qué se decide eso en vez de buscar opciones alternativas directamente a joder a alguien, ¿no? Y a través de eso se trabaja. Entonces yo lo que hago es trabajo recordatorio, eso a nivel grupal, trabajo recordatorio, trabajo juego y después del juego aplico la reflexión del juego. Si hago, por ejemplo, una telaraña humana, lo que hago es trabajar, que para lanzar el hilo, etcétera, tienes que trabajar
cómo has jodido a esa persona y qué puedes hacer tú para trabajar que se sienta mejor en el grupo. Pues a lo mejor yo no he parado durante todo el año de hostigar y de hacer que esa persona se sienta indiferente o incluso faltar al respeto, pasar a lo mejor 2 semanas con ella para integrarla en un grupo y que a lo mejor eso luego se prolonga el tiempo porque conocen otras cosas que esa persona no conocía. Es que se puede trabajar muchas cosas. Entonces yo creo que si viéramos la intervención como un reto, como un juego, como algo, en vez de decir, joder, son las 3 y venga, ahora mismo ficho, no, perdona. O sea, estás trabajando con personas, esto no son persianas. Entonces, si trabajas desde ese punto de vista, es súper divertido avanzar. Entonces, es más, por ejemplo, la guía del año pasado, que quedó premio de violencia de género y protección de datos del Senado y de la Agencia Nacional de Protección de Datos que hicimos en Bigastro, es eso, es hablar de protección de datos, hablar de violencia de género digital y cómo a través de los juegos de ocio y tiempo libre, los de toda la vida de los scouts, puedes trabajar esos contenidos. O sea, es una cosa tan simple, pero luego a la vez tan obvia. Y al final yo creo que recursos hay en todos lados. Hay que saber ver de forma creativa, porque es como lo del reciclaje, ¿no? La gente ve una botella y esto va a la basura y hay gente que en vez de una botella ve adornos de Navidad, otros ven bombillas y lámparas recicladas, otros... Pues las personas, cuando tienen un conflicto, lo que hay que buscar es el reciclaje del conflicto. Qué bonita metáfora, Abraham. Y a veces estamos trastornados los que trabajamos en lo social. No, pero es verdad, el reciclaje del conflicto, así es. Así es. Mira, hay Ángela Ferris que dice que te tiene mucho cariño, que le diste la oportunidad en su día de ser payaso de hospital, fue mi maestro y una gran persona. Soy Ángela de Villena. Ah, sí. Además, de Ángela es una mujer resiliente, porque Ángela tenía... nosotros llevamos cada martes desde el 2012 un programa de forma voluntaria que es OK Clown, que es de acompañamiento emocional y hospitalario con infancia y luego también con personas adultas. Y Ángela venía de Villena y Ángela tiene una característica. Además, estuvo viniendo varias sesiones, creo que fue 1 año o medio año, pero luego por imposibilidad. Pero gracias al programa, ella superó el miedo a conducir, porque ella tenía miedo a trasladarse de Villena a la zona de la Vega Baja. Y de Villena a la Vega Baja son aproximadamente casi 1 hora de coche, 40 minutos. Entonces, tengo a Ángela en el recuerdo por eso, porque ella me decía, que sepas que yo vengo, pero para mí me supone un agravio el venir, porque yo tengo un trauma cuando cojo el coche, ¿eh? Ángela, ¿estás por ahí? Por lo menos antes estaba, no sé si ya se ha ido, pero estaba aquí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Queréis decir qué os ha parecido? ¿Queréis preguntar cualquier cosa? Sí. Ángela, estás ahí, mírala, aquí está. Hola. Uy, me da vergüenza y todo. Hola. Hola, Ángela. Ángela. Un beso. Nada. Es la primera vez que he visto una charla de él, pero siempre lo sigo. Es una gran persona y me encanta cómo habla. Es un poco radical, pero me encanta. Eso. Gracias, Ángela. Además, creo que implantaron un proyecto, ¿no?, en Villena de acompañamiento en el hospital, ¿no? Al final. Lo implanté yo gracias a ti. En la Asociación de Cáncer de Villena, como ya lo de conducir ya me daba mi Gigi, me lo comentaron porque pregunté por un curso de yoga y se está realizando. Se va en Navidad, vamos al hospital. O sea, se está haciendo su curso y gente afectada y voluntarios estamos yendo al hospital. ¿Desde qué año fue aquel? Desde pues al año siguiente de haber estado contigo. 2013 o 2014 será. Sí. Es más, también a veces dentro del programa, en su día no estaba estipulado así, pero a veces también incluso hacemos mediación sanitaria, porque también hay conflictos entre pacientes y personal sanitario, o incluso entre el mismo personal, y a veces el equipo que trabaja desde la animación del clown, perdón, a veces también, como tiene formación en mediación, porque una vez nos dijeron unos celadores, bueno, es que te venís aquí a hacer el payaso, ¿no? Y nos pasó con un chaval, un niño que tenía autismo, y dijo, no entrar, que es que tiene autismo. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasa? Eso es un trastorno, es el espectro autista, no tiene nada. Entonces,
se piensan que vas y no tienes ningún tipo de formación, y le dijimos que no, que teníamos conocimiento en mediación, que teníamos conocimiento a nivel pedagógico, que teníamos conocimiento, que no éramos gente ganesa conocimiento sanitario, ¿no? Y lo que se buscaba con el programa y se sigue buscando es, primero, ofrecer propuestas de conciliación para las familias, para reducir la sensación negativa de internamiento en el hospital. Y luego a veces incluso hacemos eso también, ¿no? De reciclaje en materia de mediación sanitaria para reducir esos conflictos que pueden haber dentro de, sobre todo en la planta de pediatría, en la planta de cirugía, de traumatología o incluso también oncología. Pero vamos, eso es de forma ocasional y ya digo, el proyecto es un proyecto de voluntariado y es muy bonito porque se dan cosas como que en Navidad, por ejemplo, vamos todos los martes y yo me acuerdo de una Nochebuena hace 2 años, una persona de 80 y pico años sola, ciega, ¿no? Al entrar a la habitación, contaron, ¿no? Que iba a pasar la Navidad sola ahí en el hospital y que no tenía familiares, ¿no? Entonces, simplemente a lo mejor, o un menor en coma vigil, con 10 años, que no responde a ningún estímulo. Y yo me acuerdo a lo mejor regalarle un peluche estos de pájaros, estos que van, que se mueven, y el estímulo auditivo lo que hizo fue que reaccionara en movimiento. Entonces, sí que es verdad que creo que cualquier situación se puede transformar, cualquier situación puede avanzar, mejorar, etcétera. Lo único que hace falta es que la gente se implique. Y yo creo que si la gente, pasa que somos una sociedad bastante cazurra, porque el COVID nos está viendo muy bien para ver las bondades de la sociedad. El problema es que no sé si esto va a perdurar. Y ojalá que me equivoque, pero deberíamos de empezar a aprender de los errores y dejar de tropezar con la misma piedra. Así es. Pues, ¿hay alguna pregunta más que queráis hacer? Sí. A ver, Susa. Sí. Soy Carmen Sánchez. Hola, Carmen. Escúchame, Carmen, yo por lo menos te oigo muy mal. Ah, sí, perdona. A ver ahora. Así, ahora te oigo mejor. Ah, lo siento. Abraham, pues secundo toda la opinión y bueno, me ha encantado y me has encantado. Y quería preguntarte, porque han mencionado que hay una condición para ti fundamental, no sé en qué contexto, por eso quería preguntarte más en profundidad, sobre 3 cursos que son para ti importantes para el mediador o para el técnico. Me has dicho, ¿no? Has dicho, hay 3 cursos que yo pido fundamentales que hay que hacer, ¿no? ¿No recuerdas? Es que, no lo he entendido bien. Sinceramente, si tengo que decirte todo lo que he dicho, no me acordaría porque han sido cosas que se me iban ocurriendo, ¿vale? Ya. Pero sí que básicamente creo que al final como que he reducido en 3 o 4 razones, ¿no? El tema de la prevención, el tema de mejorar la comunicación y la convivencia, el tema de trabajar el trabajo cooperativo y reflexión, etcétera, porque creo que eso se puede extrapolar a cualquier proyecto. Porque es lo que decía, que a veces tendemos, yo, por ejemplo, ya ese vicio me lo quité, pero veo mucho en alumnado de universidad, veo mucho a recién titulado, ¿no? Que tiende a coger programas, ni los cita, ni la autoría, ni nada. Y bueno, esto se puede aplicar. Y yo, por ejemplo, hace poco se lo he hecho a una alumna en prácticas. ¿Tú crees que esto a ti te divierte? Pues no. Y si no sabes si a ti te divierte, ¿cómo te vas a divertir y van a aprender los chavales? Ah, pues también tienes razón. Porque no es proponer cosas. Porque al final proponer cosas es perder el tiempo, que se aburran. Es como, mira, yo hace, no sé, el año pasado, durante una de las sesiones de violencia escolar que había un grupo de chavales que eran violentos, donde hubo agresión y han tenido que ir a fiscalía y juicios y demás, yo estaba en el centro y justo venía una persona a hablar de adicción a nuevas tecnologías. Y claro, que venga una persona a hablar de adicciones a nuevas tecnologías y que dentro de la sala haya personas con el móvil, mirando el móvil, pues el efecto tiene, ¿no? Entonces yo creo que, por eso digo que a veces hay que saber cómo aplicar las cosas, hay que saber, pero con unas bases, pero que luego las bases sean flexibles, ¿no?
Porque si yo, por ejemplo, cojo, en vez de tener a 80 chavales en un salón de actos, tengo a 15, o trabajo por aulas, o me cojo a los chavales del aula y me los bajo al patio, o me los llevo a la cafetería, o cosas así, estoy trabajando en un espacio más informal. No asocian a la formalidad del ámbito académico. Evito que a la vez se puedan dispersar. Le doy protagonismo a cada uno en su justa medida. O sea, son estrategias que tú puedes aplicar y son obvias, porque al final no te lo enseña, es ensayo-error. Pero creo que sí que esas 3 cosas o 4 cosas que he dicho son las que creo que debemos de centrarnos para conseguir ese balance positivo que comentaba, porque si no al final estamos justificando subvenciones tontamente, haciendo perder el tiempo y a veces es peor el remedio que la enfermedad. De acuerdo. Muy de acuerdo, sí. Y el tema lúdico, el cómo enseñas lúdicamente, porque claro, a un niño chico cuando se le regalan los juegos no le dice, este juego es para que desarrollen la socialización. No, ellos lo hacen y mientras lo están interiorizando. Claro, mira, yo por ejemplo con tercero de primaria lo que hago a veces, mira, la primera sesión que aplico, porque ya más o menos desarrollé un itinerario, ¿no? Pero luego lo voy cambiando. Cada año lo que me funciona continúo y lo mejoro y lo que no, pues a tomar viento. Sí. Y, por ejemplo, con tercero de primaria, para trabajar el tema de la resolución de conflictos, lo primero que hago es trabajar, aparte de un brainstorming de qué es conflicto para ellos, ¿no? Van sacando palabras y luego se habla de las visiones diferentes de un conflicto, ¿no? Yo, por ejemplo, cojo a 2 chavales, los subo a una silla, uno enfrente de otro, y le digo, ¿para dónde está mirando Paula? Pues para la izquierda. Y ahora, Paula, gírate. ¿Para dónde está mirando Paula? Para la derecha. Pero está mirando para la izquierda, ya tenemos un conflicto, ¿no? O sea, no es negativo, ¿no? Que simplemente son posturas diferentes de ver las cosas. Y lo que hago con ellos, por ejemplo, es desencriptar cuentos, ¿no? Por ejemplo, el lobo tenía que ser el malo de Caperucita. El lobo a la abuela, Caperucita y a todo Dios porque tenía hambre. Claro. ¿Por qué no se busca la opción de darle al lobo la opción de que pueda comer algo en vez de agredir a todo el mundo? Pero eso lo hacen ellos. Sí, yo siempre le digo, ¿cuál es el conflicto de Caperucita? El lobo es un cabrón, el lobo es que no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero por qué el lobo es un cabrón? Pues te lo dicen así. Entonces tengo que usar el lenguaje camaleónico. Pero intento reducir al mínimo los insultos, porque si no al final es peor el remedio que la enfermedad. ¿Y por qué el lobo es un cabrón? Porque quería matar a la abuela no sé cuánto. ¿Pero qué pretendía con matando a la abuela? Yo nunca le he dado ninguna... Yo en las intervenciones pocas veces le digo a la gente lo que tengo que hacer. Claro. Porque son preguntas abiertas. Y cada vez ir cerrando las preguntas para que ellos vayan solo llegando al sitio donde tienen que llegar. Sí. Porque cuando la gente habla en servicios sociales, en intervención comunitaria, en los recursos especializados, no, yo es que vengo aquí a ayudar a la gente, perdona, no. Todo profesional que trabajamos en lo social, en lo educativo, en lo jurídico, etcétera, somos gente que trabajamos en un proceso, hasta en lo terapéutico. No somos quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Simplemente facilitamos el proceso, le damos herramientas. Tiene 3 cartas. Esta huele fatal, esta huele bien, y esta como la cojas se te rompe. Tú verás lo que haces. Sí. Porque si no, al final estamos condicionando. Y si condicionas las respuestas, al final lo que creas otra vez es gente dependiente. Y lo que hace falta ahora mismo es menos gente dependiente y más gente resolutiva. Muy bien, gracias. Eso tiene mucho en común con la mediación, igualmente. Claro. Mira, aquí hay otra pregunta en el grupo de chat de Lucía que dice, cuando un adolescente de 16 años tiene problemas con sus padres, ¿crees que puede adoptar acuerdos con los padres teniendo en cuenta que es menor de edad? ¿O simplemente tiene que ser escuchado al ser representado por sus progenitores? Gracias, me refiero al campo de la mediación familiar. Yo creo que siempre se debe llegar a acuerdos. Lo que pasa es que habrá que ver hasta qué punto se le da la potestad a esa persona de que... A ver si me explico. Voy a coger una metáfora, a lo mejor así me va a entender. Esto es como una partida de ajedrez, ¿no? Si yo le dejo que me coma casillas, tengo menos espacio de maniobra. Entonces yo creo que cuando se llega a acuerdos con ese adolescente, hay que saber hasta dónde ceder. Es como cuando intervenimos por ejemplo, en Proyecto Hombre, ¿no? Cuando yo intervenía en Proyecto Hombre, cuando en drogodependencia, lo que te enseñan es que eres cercano sin ser cercano. Porque si no, al final pueden subirse a la chepa. En el caso de un adolescente, o cuando yo hago intervención familiar, obviamente le doy protagonismo al adolescente. Pero también le doy protagonismo al padre, le doy protagonismo a la madre y le doy protagonismo a todo el mundo que vive en el núcleo.
Porque al final, si yo quiero buscar un acuerdo, habrá que buscar la sensatez del acuerdo. Si, por ejemplo, el acuerdo es yo quiero venir a las 7 de la mañana y tiene 11 años, pues obviamente es como cuando trabajo con este ejemplo a lo mejor me va a entender. Cuando yo intervenía en medio abierto, en prevención comunitaria, hicimos un proyecto que era el proyecto El Saladar y era con adolescentes con conductas de consumo de cocaína y cannabis. Y lo que pretendíamos era mejorar las relaciones en el centro que había comunitario, ¿no? Había un centro que lo usaba la Asociación de Mujeres, la Tercera Edad, etcétera. Y lo que hicimos era empezar a ofertar acciones que a ellos les pudieran interesar. Primero negociamos entre todas las partes, ¿no? Un poco la Asociación de Mujeres, la Tercera Edad, todos los que integraban o participaban o hacían uso del espacio, para que cada uno se responsabilizara de una tarea y de una serie de obligaciones o derechos y deberes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando dijimos de hacer propuestas para ellos en materia de ocio educativo, unos dijeron, bueno, pues nos gustaría ir en globo, ¿vale? ¿Qué es ir en globo? Ir en globo supone cada uno 150 euros. ¿Lo vas a pagar tú? No. Pues vamos a descartar la opción del globo. Entonces, hay que saber, cuando se llega a acuerdos a nivel familiar o intrafamiliar, sobre todo a nivel infanto-juvenil, hasta qué punto se va a ceder con el adolescente. Pero sí que me da que creo que tenemos que dejarle un margen. Esto es como cuando vas a comprar algo. Primero tiras el precio más alto, el que vende, ¿no? Y luego va negociando hasta donde puede. Pues esto yo creo que es un poco igual. Y también yo creo que siempre es súper importante ser escuchado, eso siempre, que hablen y que se explayen, y muchas veces es eso, que no se sienten escuchados, porque también la experiencia que yo tengo, ¿no?, con adolescentes, te dicen, es que no me escucha, es que mi padre no me escucha, es que mi madre no me comprende. Pues escucharles y escucharles, ¿no? También es verdad que a veces usan la justificación esa de como, es como lo de, como el papá no me hace caso, pues con la mamá, es que no me escucha, no, sí que te escucha, pero es que a ti no te interesa. Y a veces lo que no escuchas son ellos. Entonces, también yo creo que sería interesante, ya no solo mejor hasta qué punto se va a ceder, sino que sea el consciente de lo que pide y cómo lo pide, y cuál es el coste de lo que pide. Él o ella, ¿vale? Porque muchas veces los adolescentes piden por pedir y todo, mira, esto es como cuando uno quiere cobrar sin trabajar. Es imposible, ¿no? Pues esto es igual. Primero habrá que hablar de derechos, pero para hablar de derechos hay que hablar de deberes. Entonces habrá que ver, a la hora de negociar lo que uno quiere, habrá que también ver lo que uno aporta. Yo creo que también eso es refutable, porque si no al final estamos creando pequeños tiranos, porque empiezan poco a poco, y es lo que decía en la partida de ajedrez, ¿no? Poco a poco avanzando sus casillas y cuando te das cuenta, jaque mate. Desde luego que la labor de los educadores sociales es que es fundamental en esto, porque sois los verdaderos expertos en estas cosas, en sus conflictos, en sus problemas, en cómo son, en qué necesitan. Entonces, pues yo creo que... Yo creo que más que los educadores, yo creo que es la persona, porque cuando la gente viene o a la fracción, ¿no? A Prasi Pega Baja o a Idea Lab, cuando empiezan, no, yo es que soy educador, yo soy trabajador social, yo soy criminólogo, digo, no, perdona, tú, al igual que yo, has estudiado una titulación, has gastado un tiempo, has gastado un dinero, y según la práctica, tú vas a demostrar la valía, porque hay mucha gente con un montón de títulos que luego el día de mañana o el día de hoy aún no ha hecho nada, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor es interesante, o sí que es importante el currículum de lo que uno va adquiriendo a nivel teórico y práctico, ¿no? Pero también es un poco interesante también que uno sea autodidacta, ¿no? Y autoexigente. Porque al final, ninguna formación, y yo por ejemplo lo veo mucho, que la formación universitaria de hoy, incluso en España, es muy carente, se puede mejorar muchísimo en todas las titulaciones rollo sociojurídicas y socioeducativas, porque a veces dicta mucho, ¿no? Incluso hasta el FP, dicta mucho de lo que estudian a lo que es la práctica real. Es más, yo por ejemplo, una cosa tan que no tiene nada que ver con mediación, pero bueno, a lo mejor sí. Una cosa tan sencilla como me viene una alumna de integración social que acción comunitaria e integración. Digo, vale, entonces, ¿qué puedes hacer a nivel municipal? Pues no sé, mediación, ¿no? Yo le digo, ¿y por qué no te encargas, por ejemplo, del plan de accesibilidad municipal? Y creas
líneas de mediación entre la administración y la gente afectada con discapacidad motórica, no sé cuánto, para mejorar el plan de accesibilidad, para fomentar la integración. Ah, pues sí. Pues una cosa tan sencilla como eso no se lo explican en la titulación. Entonces, o incluso, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, hablar de los grupos coercitivos o las sectas dentro de la violencia de género, por ejemplo, también se podría dar, ¿no? Pues tampoco se trabaja. Entonces yo creo que hay unas líneas muy, o viviendo de la tecnología, de la educación virtual, de todo lo cibernético y demás, pues hay muy poco de esa formación en los, y al menos debe ser un 30% de la formación de las titulaciones. En el ámbito de mediación, mediación en espacios virtuales, recursos para el mediador o habilidades del mediador a nivel online y offline, no sé, que se pueden hacer un montón de cosas. Pero hace falta, pues eso, juicio creativo y crítico, constructivo, siempre. Totalmente de acuerdo, Abraham. Totalmente de acuerdo. Mira, te preguntan aquí en el chat, versión del lobo. Ah, bueno, la versión del lobo sí, de Ah, sí, la de creo que que... todos somos un lobo interior, bueno y malo, y según es que dejamos salir, ¿no? Es el de la tribu esta de los Cherokee, ¿no? Sí. Bueno, si ves aquí todo lo que te están diciendo, que ha estado genial. Muchas gracias, un placer, Abraham. Mándanos el enlace de la grabación, la pondremos, la subiremos a YouTube. Preguntaban también si tienes una página web o un blog. No, en su día tenía un blog, como llevo 30.000 tajos, se me olvidó las claves y ya no sé acceder, está desactualizado. Sí que es verdad que ahora estoy un poco inmerso en crear la página web de Idealab, que llevamos prácticamente un año y medio. Pero bueno, quien quiera contactar conmigo a través de redes sociales, en Facebook, por ejemplo, me tienen, en Abraham Fernández, me tienen. Si quieres luego facilitar tú el link o lo que sea, sin problema. Y luego pueden contactar conmigo o en el Ayuntamiento de Bigastre, en los servicios sociales, o en el Colegio de Educadores de la Región de Murcia, o en la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, o en diferentes espacios donde participo. Uh-huh. Pues Abraham, es un lujo tenerte tan cerquita, desde luego, y ojalá haya muchos Abraham como por ahí, porque la labor que haces para mí, bueno, yo no sé de dónde sacas tiempo, de verdad te lo digo, porque como te he dicho, te sigo en la red, el Congreso, qué congresos más maravillosos. Desde aquí, a todas las personas que lo estáis viendo, si podéis asistir a los congresos que hace, ¿qué es anual, Abraham? No, el de intervención social, el Congreso Internacional de Adolescencia y Juventud en Conflicto Social, que era el de menores infractores antes, es bianual, porque supone muchísimo trabajo, porque lo avalan, hace poco, por ejemplo, hemos hecho la memoria, lo avalan entre 35 y 50 académicos de hasta 15 países diferentes, se rebaja un 70% el coste de lo que puede ser un congreso. Si un congreso internacional cuesta 150, 200 euros, nosotros no hay ánimo de lucro y más de 40 euros no cuesta. Se traen ponentes internacionales. Este año, por ejemplo, hemos traído de México, hemos traído de Francia, hemos traído de Suiza. O sea que la idea es siempre buscar cosas aplicables, cosas que se puedan extrapolar a la comunidad local y cosas novedosas. Por ejemplo, este año en Orihuela, ahora no se va a hacer porque por el tema del coronavirus pero se va seguramente a hacer o a final de año o se va a ver de aplazar, pero sí va a hacer un congreso, por ejemplo, de trata y tráfico de personas, donde incluso a lo mejor la mediación podría tener cabida. Entonces sí que igual, la idea sería cómo aplicar servicios, por ejemplo, de atención a mujeres en situación de trata a nivel municipal, porque solo hay en Barcelona y no hay ningún sitio más, bueno, y en Andorra. Entonces siempre intentamos apostar por cosas novedosas. El año pasado, por ejemplo, trabajamos la violencia de género digital, trabajamos en el ámbito de la violencia de género también la violencia instrumental desde la violencia animal. En el ámbito de la adolescencia hemos trabajado las neoadicciones, hemos hecho una... Vamos, es que se pueden ver, si te metes en los recursos pero sí que es verdad que, como tú dices, hay un coste de tiempo increíble. Yo, por ejemplo, anoche, para terminar un curso de política criminal de Honduras, pues yo sí se lo terminé a las 2:30, 3 de la mañana y a las 6:30 estaba
duchándome para irme al servicio social. Entonces sí que es verdad que a veces... Pero bueno, yo entiendo que sarna con gusto no pinta. Y si uno es exigente con el trabajo que hace, al final el éxito viene. Porque la constancia y la coherencia lo único que al final puede traer es o disgustos, un ictus o éxito. Y ya no éxito profesional, sino el éxito de sentirse uno satisfecho con el trabajo realizado, que a veces eso también cuesta mucho. Mira, voy a dejar aquí el link a tu perfil de Facebook. Vale. Para quien quiera... Vale, para quien quiera seguirte. Y al igual que he hecho lo del recurso gratuito del libro, quien quiera también que trabaje en el ámbito de la mediación o le gusta el tema de la mediación o quiera un poco indagar, en la página del Ayuntamiento de Bigastro, en bigastro.es, en la parte, si no me equivoco es en la parte derecha, pero a lo mejor la han cambiado y la han puesto abajo, hay un banner donde aparece la guía que el año pasado quedó ganadora o junto a la Fundación Mutua Madrileño ganó los premios nacionales de protección de datos y violencia de género. Pues si la queréis descargar, es una guía muy sencilla, son 15 o 20 páginas, aparecen qué recursos nacionales hay, aparece lo de los juegos, aparece... Entonces, si se quiere aplicar, como tiene una de las exigencias que dijimos la gente que lo hicimos, que fue mi alumna en prácticas y yo, era que se tenía que hacer bajo el formato copyleft. Que quien pudiera tenerla, que la tuviera, siempre y cuando la citara. ¿Es guía técnica de seguridad en la red? Y privacy se llama, algo así. Vale, pues también la he subido. Creo que es esta. Y si no, pues ya tienen ahí la página. Vale, sí, aquí estás. En el ayuntamiento. Hay varias noticias. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, no sé si ya no quiero abusar más de tu generosidad. Si no tenéis más preguntas, pues te doy las gracias, Abraham. De verdad que ha sido un lujo. Ojalá puedas participar más veces con nosotros y seguir enseñándonos, ilustrándonos. Y bueno, yo desde Promediación para cualquier cosa que necesites, pues igualmente desde el Colegio de Doctores y Licenciados, un colegio muy querido y con el que colaboro, pues estamos a tu disposición para hacer cosas o para lo que podamos hacer por la sociedad, ¿no? Igualmente, muchas gracias a todas las personas que han participado, que han aguantado hora y media de tostón o de conocimiento o de suplicio formativo. Y lo que comentaba, que cualquier persona que quiera contactar, dentro de mi disponibilidad de tiempo, no tengo problema en responder. Si alguien ve que no le responda mejor en 3 o 4 días, es por la carga de trabajo que llevo, no por otra cosa. Entonces, pero que tarde o temprano respondo. ¿Vale? Y si no, ya tienen ahí el link a Facebook, que ahí le pilláis sí o sí. Igual que en el Facebook también podéis descargar, está subiendo estos días algunos artículos que he escrito o yo solo o con otros profesionales en diferentes áreas, en el ámbito de violencia de género, en el ámbito de grupos coercitivos, siempre la transversalidad de la adolescencia, por quien les puede interesar, se puede descargar, pues son de artículos de Dialnet, de revistas científicas, pues a lo mejor puede ser de pues, quien está mejor haciendo algún tipo de trabajo de fin de grado, fin de máster o simplemente por leer, porque a veces uno cuando está aburrido, en vez de ver el móvil, sería interesante más que leyera. Comentamos la creatividad. Y desde aquí te animo, que creo que está en el pensamiento de todas las personas que estamos aquí viéndote, a que ese blog lo reactives porque sería un lujo, desde luego. Lo del problema de las claves, eso no es excusa, Abraham? Bueno, es que era un correo electrónico antiguo, la cuenta se eliminó y cuando fui a hacer uso, además era de estos de Blogspot, entonces tampoco... Y me daba rabia porque sí que en su día era, cuando era más joven, ¿no? Cuando empecé, no sé, fue en el 2010 o 2008, pues como estaba muy flipado, ¿no? Porque, ay, me han invitado a un congreso, ahora por ejemplo lo veo más normal, pero cuando me han invitado a un congreso nacional de no sé qué, tío, iba yo y todo súper contento y lo publicaba ahí como de todo inocente y todo iluso y demás y todo...
Y sí que es verdad que me da rabia porque no puedo recuperar, bueno, se podría ir copiando, ¿no? Pero no puedo ir recuperar cuando me hacían entrevistas en la radio y demás. Entonces sí que es verdad que da pena. Pero bueno, a veces también un poco es lo que comentaba, que hay un coste de oportunidad y el compromiso profesional de hoy día a veces me limita ese tiempo libre para poder dedicar a hacer una página web o para dedicar a un blog o como yo quisiera. Además, por ejemplo, ahora me han invitado a participar a un congreso en México online en mayo, y he tenido que declinar porque el 15 de mayo tengo que terminar un artículo científico, el 18 de mayo tengo que hacer un artículo para un libro que va a salir sobre el tema de mediación, interés superior del menor y cine, o sea que es que faltan horas al cabo del día. Horas. En eso también coincido contigo. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias. A las personas que estáis aquí, recordaros que el viernes 1 de mayo estará Arturo Ortiz, colaborador también con Promediación y un gran mediador concursal. Y bueno, pues nada, Abraham, nos seguimos viendo por las redes y muchísimas gracias, ¿vale? Por haber estado aquí. Y espero que el desescalamiento del confinamiento sea fructífero a todos. Sí, desde luego que aprendamos algo de esto, ¿verdad? Y por lo menos que nos juntemos. Bueno, buenas tardes. Muy bien, pues buenas tardes. Y a los demás, cuidaros mucho. Nos vemos el viernes. Venga, igualmente, gracias. Chao. Hasta luego.